Buenas tardes, tenemos este otro ejercicio de Pascal. Dice así: el tanque mostrado soporta un émbolo de 25 newton de peso, por supuesto, ¿no? Calcule las presiones manométricas en A y en B. Ok. Ahí tenemos la configuración, las medidas de cada área del tanque y definimos presiones. Ok, hacemos un balance de fuerzas aquí en el pistón C, donde decimos que la presión que empuja el agua desde abajo al pistón hacia arriba, ¿verdad?, es la presión en C por el área del pistón. Eso me da la fuerza que lo empuja hacia arriba. Y por el otro lado, encima tenemos la presión atmosférica que actúa en esa misma área del pistón. Aquí está la presión atmosférica por el área del pistón, más el peso del pistón, que son los 25 newtons que nos están hablando. Ok, dividimos todo por el área del pistón, nos queda presión en C igual a presión atmosférica más peso del pistón sobre el área del pistón. Luego vamos al punto A. Ok, ¿qué tenemos ahí? Que la presión en A es igual a la presión en E. Si me dicen que la presión en A y la presión en E son la misma, quiere decir que no hay columna de aire. La columna del aire que pueda producir un cambio de presión no se toma en cuenta. ¿Ok? Entonces la presión en A es igual a la presión en E. ¿Y qué hacemos? Partimos desde C para definir la presión en E. Entonces C está arriba. Al bajar de C a E, le sumamos la columna que hay de 25 centímetros desde C hasta E. ¿Ok? Entonces la presión en E va a ser la presión en C más la manométrica que produce la columna, que es ρ por G, por la altura desde C hasta E. ¿Ok? Bien. ¿Qué nos queda? Que la presión en A igual a la presión en E igual a presión atmosférica más el peso del pistón sobre el pistón más la manométrica que produce la altura de C a E. ¿Ok? Igualmente verificamos la situación de la presión en B. B está por encima de C, pero B y D, que es la superficie del agua, tienen la misma altura, tienen la misma presión, disculpen. Tienen la misma presión. No se toma en cuenta la variación de presión de B a D por la altura del aire. ¿Ok? Entonces, ¿qué me queda? Referir la presión en D respecto del punto C. Entonces sería presión en D igual a presión en C menos la altura, la presión manométrica generada por la altura entre C y D. Pero se resta porque estamos subiendo desde C hasta D. Acuérdense que Pascal, si bajamos suma y si subimos resta. Ok, entonces en este caso estamos subiendo. Entonces nos queda que la presión en D va a ser igual a la presión atmosférica más el peso del pistón sobre el área del pistón menos la altura manométrica la presión manométrica producida por la altura entre C y D. Ok, llevamos todo eso a manométrica. Entonces simplemente a las anteriores le quitamos la atmosférica. Entonces queda la manométrica, peso del pistón sobre el área del pistón, más la manométrica generada por la altura de C a E, y la presión en B manométrica sería peso del pistón sobre el área del pistón menos la altura manométrica generada, la presión manométrica, perdón, generada por la altura entre C y D. Bien, tenemos esas expresiones, le metemos valores. La presión en A manométrica va a ser el peso del pistón 25 newton y el área pi por radio al cuadrado 0,15 metros cuadrados. 0,15 al cuadrado. Más el gamma del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad, 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Por la altura, que es 0,25 metros. Eso nos va a dar 2806,18 newton sobre metro cuadrado o 2,81 kilopascal. Y hacemos lo mismo para la presión en B. Va a ser el peso del pistón sobre el área del pistón menos la generada por la diferencia de altura.
Esto sería 25 newton entre pi por 0,15 al cuadrado, menos 1000, ¿verdad? Por 9,81 por 0,25. Ya sabemos que es menos porque subimos. ¿Ok? Eso nos va a dar menos 2098,82 o 2,1 kilopascal. Es negativa porque se ha generado, en ese caso, una presión de vacío. Si vemos la configuración y vemos la distribución de las alturas, casi que podemos inferir que en esa cámara en B va a haber presión negativa porque está muy arriba.